Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que escuchan. Hoy vamos a hablar sobre un tema que va a erizarle la piel a muchas personas, y por muchas personas hablo de muchas generaciones. ¿Y por qué es esto? Porque vamos a hablar sobre una generación que actualmente nos está llevando al carajo. Me refiero nada más y nada menos que a los millennials. Y vale la pena empezar el presente programa con una pregunta que me gustaría que reflexionen todos los oyentes. Y es, ¿son los millennials la peor generación que hemos tenido? Siguiente pregunta. ¿Son total y completamente responsables los millennials de los tiempos en los que estamos viviendo? Pasando ahora sí de lleno, vamos a hablar sobre el tema de los millennials. Y es que los millennials son una generación que cambió radicalmente la forma de pensar de la sociedad. ¿Y en qué sentido es esto? En que el millennial volvió a la sociedad egoísta. Es decir, hace años, nuestros padres, abuelos y generaciones más antiguas siempre nos incitaban a ayudar al prójimo. Siempre nos incitaban a velar por los intereses ajenos antes que por los nuestros, porque esos eran los tradicionales valores cristianos. Quiero hacer un paréntesis muy rápido, no vamos a hablar sobre cristianismo ni sobre teología en este capítulo, pero si la gente está interesada y veo que hay soporte para analizar este tema, podemos hacerlo sin ningún tema. Pero bueno, volviendo a los millennials lo que han hecho es que han olvidado el otro, al prójimo, a la otredad. ¿Por qué? Porque el millennial hoy día se enfoca más en sí mismo. ¿Cómo es eso? Prefieren darse valor como individuos propios que como individuos que aporten a la sociedad. ¿En qué vamos a traducirlo de una manera más fuerte? Ellos esperan que la sociedad les dé todo a cambio de que ellos no den nada. ¿Por qué? Porque se lo merecen, porque son únicos, porque son diferentes, porque son especiales. Alguien tiene que aterrizarles la cabeza de que no son lo más importante y no son el personaje principal de la historia del mundo. Es algo que todavía no tienen claro. ¿Y qué es lo que pasa? Al ensimismarse tanto, se pierden los valores. Valores como el honor. La gente ya no ayuda al otro. Lo que tienen que hacer, o bueno, lo que profesan los millennials muchas veces es superar al otro. Y no en un sentido competitivo, ya en un sentido individualista, en donde lo más importante soy yo como individuo y tú me importas un bledo. Irónico. Ahorita voy a hablar un poco sobre las protestas sociales y políticas que parecería que son otra cosa, pero no. El punto de todo esto es que ya no se esperan superarse a sí mismos para ser mejores en sociedad. Esperan superarse a sí mismos para ser mejor que el otro. Y quiero reiterar una cosa, no está mal querer superar al otro con tal de superarse a sí mismo, porque la competencia es algo que es muy sano también para la vida en sociedad. Pero el problema actualmente radica en que ya no se busca ser mejor para la sociedad, sino para uno mismo. ¿Por qué? Porque está volviendo egoísta la sociedad, la generación millennial. Pero tampoco voy a satanizar por completo a la generación millennial. Basta con simplemente ver quiénes los criaron, y estamos hablando de la generación X. Esta generación X también devino de la generación Boomer. Y todas las generaciones se ven marcadas por cuestiones históricas. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a que la generación Boomer y la generación X surgieron a través de conflictos sociales que muchas veces escalaron a nivel mundial. ¿Y esto qué fue lo que generó? Que la sociedad tuviera que unirse para sobrellevar los problemas y crecer, para superar las adversidades y mejorar. Y voy a decir una cosa, lo lograron. La verdad es que los conflictos mundiales y los conflictos bélicos han bajado. Y voy a quitar de lado las cuestiones sobre Ucrania y Rusia, voy a quitar de lado las cuestiones sobre Palestina e Israel y todos los demás conflictos que podemos hablar de Siria o en África, pero en términos muy genéricos, ya las guerras ya no están representando problemas a escalas macro, con afectaciones severas a la infraestructura o a la población, como lo representaron en décadas anteriores. Entonces, al salir de conflictos, la generación X y los boomers dieron crianza a sus hijos de una manera distinta a la que se les está dando a los millennials. ¿Cómo es esto? Los boomers le enseñaron a los X los valores humanos, a ser mejores en sociedad, a superarse, les enseñaron a crecer, a ser exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los X, por otra parte, también aprendieron esas lecciones,
pero las transmitieron a los millennials de una forma distinta. ¿Por qué se transmitieron de forma distinta? Porque todas las generaciones, y esto es algo de lo que nadie se escapa, todas las generaciones y todas las personas en la actualidad, y en el pasado, y en el futuro, somos propensos a crecer con traumas y con complejos, que van a verse manifestados en la crianza a la que le demos lugar. Porque nosotros, todos los seres humanos, lo que queremos y esperamos es que nuestros hijos no tengan los mismos traumas que nosotros. No es una mala aspiración y de hecho todo lo contrario, es algo muy noble, pero ¿qué pasa cuando los X le dieron a los millennials una mala crianza con una buena intención? Los X lo que hicieron fue que le dieron a los millennials todo lo que ellos no tuvieron, pero se les olvidó darles lo que sí tuvieron. Entonces, los X se enfocaron mucho en su falta de oportunidades, que les generó una falta de ingresos, que les generó una falta de bienes materiales, una falta de XXX. Cuestiones muy sosas que se limitan a lo material por lo general. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le quisieron dar a los millennials todas las cuestiones materiales que no tuvieron, dándoles una mejor casa, dándoles una mejor vida, dándoles etcétera, etcétera. Pero se les olvidó darles lo que los boomers les dieron. Y los boomers lo que les dieron a la generación X fue una serie de principios y valores, una serie de disciplinas, una serie de mejoramientos como seres humanos para alcanzar metas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A muchos de la generación X se les olvidó educar bien a los millennials porque les dieron lo que no tuvieron y olvidaron darles lo que sí tuvieron. Entonces, los millennials creyeron que se volvieron merecedores de todo, porque también la generación X creció con bastantes traumas derivados de la generación boomer. Entonces, lo que hicieron fue que para evitarles traumas, trataron de hacer la educación de una manera más amena, más amigable, más bonita, más llevadera, menos intrusiva, y lo que quieran denominarlo en un sentido en el que la crianza fue mucho más tranquila. Pero esta crianza tranquila lo que generó fue fragilidad. Quiero reiterar una cosa muy importante. Es muy noble, es verdaderamente noble que la generación X busque dar crianza a los millennials de una forma en la que no les genere traumas. Pero tienen que entender que el trauma es parte de la vida. El trauma es parte de las experiencias y no ha habido ni habrá ser humano que no tenga traumas o complejos a lo largo de su vida. Entonces, al evitarle traumas a los millennials, los hizo creerse merecedores de todo y los hizo frágiles. Por eso el millennial ya no tiene problemas como los que tenían en la antigüedad. Los problemas del millennial ya no son la hambruna, ya no son las propiedades, la manutención de una familia, etc. Ya los problemas del millennial son cuestiones tan sosas y tan estúpidamente existenciales que grandes de sus problemas son el pronombre con el que se refieran a ellos mismos. Eso se llama privilegio, como dije en programas anteriores. Eso es lo que es verdaderamente un privilegio. Cuando tu problema no es qué es lo que voy a comer mañana, sino que tu problema es llámenme como ella porque soy género no binario. Ahí es cuando eres un ridículo privilegiado. Y ese es realmente el resultado de la crianza que tuvieron los millennials, que fue que en aras de protegerlos, y voy a entrecomillar protegerlos, se les encerró en una burbuja que los volvió frágiles y los volvió alienados del mundo real. Entonces ya no pudieron conocer lo que es el mundo porque sus papis no querían que se traumaran. Entonces, esa, entre comillas, protección contra el mundo los hizo ensimismados y también los hizo frágiles frente a la realidad. Para este punto también vale la pena hacer hincapié en la manera, entre comillas, despectiva en la que las generaciones más antiguas se refieren a las nuevas, y es las generaciones de cristal. Y aunque pueda resultar peyorativo para algunos, la verdad es que termina siendo una cruda realidad la forma de ser del millennial. Y esto también se le debe en parte al impacto generacional que han tenido las redes sociales, porque finalmente Internet sí se ha visto muy influenciador en cuanto a la educación de las generaciones más actuales, porque el Internet es una poderosísima arma de doble filo. Puede informar de una manera muy buena o puede desinformar de una manera catastrófica. Y es que los millennials, al querer todo tan rápido, tan inmediato y tan fácil, buscan lo más digerible para darse información. Entonces, su fuente de información principal
es el primer TikTok que vieron. Y ya no se enfocan en generar criterio buscando otras fuentes para informarse. Entonces, estamos hablando de que las primeras víctimas son los millennials, pero también son los victimarios principales, porque son ellos los que generan y promueven esta desinformación. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de generaciones venideras como la Z o la Alfa? Por eso mismo es que es muy importante empezar a generar criterio. Y es que el millennial también representa al día de hoy un parásito social, que no solamente desinforma, sino que le gusta estar desinformado. Y le gusta estar desinformado porque se ha informado irónicamente de que es la mejor forma de vivir. ¿Por qué? Porque ni siquiera se esfuerzan en ver las realidades de otras cosas de las que se les han presentado. Viven también muy romantizados por la cultura popular que Hollywood nos ha presentado, particularmente enfatizando la cuestión occidental en Estados Unidos. Y la verdad es que Estados Unidos es el eje central de las modas y de la cultura occidental en general. No es tema de conversación para el momento, pero vale la pena mencionarlo. ¿Y en qué sentido vale la pena mencionarlo? En que muchas veces al millennial se le ha enseñado una de estas cosas. Que ya no quiere un trabajo de oficina porque es anticuado, porque no va a vivir y porque lo que está haciendo es vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Por otra parte, el millennial lo que quiere también hacer es viajar para conocer gente y conocer el mundo. Y prefiere viajar de manera más austera con tal de no gastar superfluamente en hoteles caros y restaurantes mamadores, y le gusta más algo rápido y algo más fácil. Entonces, el minimalismo existencial que tiene el millennial es absoluto. El problema es que no piensan en el futuro, solamente piensan en el presente, en el aquí y en el ahora. No está mal, pero cuando limitas tu visión y tu perspectiva únicamente al presente y dejas de lado el futuro, estás frito. ¿Por qué? Porque los millennials ya no empiezan a generar educación financiera. Entonces, tienen tanta energía y tan poco dinero que prefieren gastarlo en vivencias y en decir YOLO. Y el problema aquí no es que busquen generar experiencias a raíz del dinero que hayan generado. El problema es que ese dinero no tiene ya una forma de asegurar su crecimiento, su sustentabilidad, y ya no está ni siquiera en una cuenta de ahorro. Porque el millennial no tiene educación financiera, porque YOLO y porque hay que vivir el hoy y el ahora y porque mañana quién sabe. Y es un modelo también un poco perverso que han tomado corporaciones de las más grandes. Lo que hacen es que le dan al millennial un trabajo padrísimo donde pueda jugar billar, donde pueda tener una sala de descanso, de lectura y baños transgénero. Súper padre, qué inclusivo, me siento increíble. Pero aquí el problema es que las empresas se deshacen de ellos. Y se deshacen de ellos también incitándolos a que trabajen en otros lados. Porque ellos lo que quieren es saltar, brincar, no estancarse. Pero eso también genera una falta de oportunidades porque nunca van a generar antigüedad en ninguna empresa. Y al no generar antigüedad tampoco van a tener suficientes fondos para su retiro. Esto lo que genera son personas desechables. Y entonces, al ser desechable, el millennial se siente también frustrado existencialmente. Porque nadie lo comprende, porque no tiene dinero, porque sus prioridades ya no son tener una casa, tener una familia, crecer en el trabajo. Lo que quiere es trabajar en varios lugares para tener diferentes experiencias, para gastarlo en sus mascotas, para gastarlo en los conciertos y para gastarlo en viajes que ni siquiera le dan el placer. Porque muchos de esos viajes lo hacen también por el simple hecho de decir mamadoramente, yo ya fui aquí y conocí y soy muy culto y... No, se sienten intelectualoides porque leen, se sienten intelectualoides porque viajaron, pero leen cosas que no los nutre y viajan para ir a antros y no para conocer monumentos o para conocer lugares históricos. Pero les interesa decir, es que lo más importante de un viaje es conocer a la gente, porque la gente hace un país. Y sí, güey, pero limitarte únicamente a conocer la gente de un país sin conocer su historia, no estás conociendo absolutamente nada. Y el problema es que ellos creen que se nutren más yendo a un antro que a un lugar histórico. Y algunos de los millennials más perspicaces sí se han dado cuenta de que esto ha representado un problema. Por eso es que muchos de ellos también apoyan modelos gubernamentales que históricamente se ha demostrado que son fallidos, pero que a ellos tal vez les convenga. ¿Cómo es esto? Muchas veces los millennials dicen que se instaure el comunismo. ¿Por qué quieren el comunismo en su vida? Porque el comunismo lo que hace es que ellos pueden seguir siendo parásitos sociales e inútiles en sociedad, pero les va a tocar una parte igual que a todos los demás, brindada por Papi Estado, que irónicamente es el ente al que siempre andan criticando porque es corrupto, porque es malo, porque lo que sea. Y no voy a defender al Estado, simplemente estoy diciendo que ellos siempre esperan irónicamente que sea el Estado quien los provea,
cuando son los primeros en criticarlo. Y entonces, al sentirse tan frustrados, al sentirse tan pocas cosas ellos mismos, tienen crisis de identidad. Y esta crisis de identidad lo que los orilla es a querer buscar su individualidad. ¿Cómo van a encontrar su individualidad? Fácil, muy fácil y muy sencillo. Y lo podemos ver todos al día de hoy, con nada más y nada menos que los movimientos sociales que son políticamente correctos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos millennials encuentran que la comunidad LGBT, que el movimiento feminista, que Black Lives Matter, y esto es por mencionar solamente unos ejemplos de los más importantes a nivel occidental, les va a brindar una guarida a sus inseguridades. No es de extrañarse que se identifiquen más con quienes les abrieron las puertas y el abrazo que con alguien de su propia familia o de su propia nacionalidad. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un solo ejemplo. Un integrante de la comunidad LGBT es más factible que se identifique con otro comunitario de la LGBT que con alguien de su propio país. En otras palabras, una persona integrante de la comunidad LGBT en México va a encontrar mucho más afinidad y relación con un integrante de la comunidad LGBT en Portugal que con otro mexicano. Y esto es simplemente porque el millennial está desesperado por manifestar su individualidad, por manifestar que son únicos y diferentes. Irónicamente, al buscar esto todos, nos damos cuenta que generacionalmente son todos iguales. Están frustrados. Y el tema aquí es que donde están estos grupos comunitarios son los que les brindan también ese apoyo y ese auxilio existencial, como si fueran grupos de terapia o incluso sectas. Pero aquí es donde ellos ya empiezan a exigir cosas porque desde la crianza que se les dio por parte de la generación X, ellos creen ser merecedores de todos, porque son únicos, son individuales, son súper especiales y no hay nadie como ellos, porque ellos son el personaje principal de la historia del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a exigir caprichos disfrazados de derechos y empiezan a hacer movimientos sociales que en donde ellos creen que están haciendo marchas cuando en realidad son desfiles, por cuestiones ridículas. Ya no están pidiendo cosas para la gente, ya no están pidiendo cosas que beneficien a la sociedad. Buscan cosas que los beneficien únicamente a ellos, porque ellos se creen merecedores de absolutamente todo. Y no le basta a los millennials creerse únicos y diferentes, sino que se creen superiores a las generaciones anteriores. Y menosprecian su forma de pensar diciéndoles, ok, boomer, a cualquier manifestación de ideas tradicionales. Y quiero ser muy enfático en que existe una gran diferencia entre el término conservador y el término retrógrada. De manera muy sucinta, el retrógrada es la persona que no está dispuesta al cambio y se quedó estancado en el pasado. Y el tradicional o el conservador lo que hace es que está abierto al cambio, pero no deja de lado lo que tradicionalmente ha funcionado en sociedad. Por eso, como un conservador, yo puedo decir que no estoy cerrado al progreso, no estoy cerrado al avance, pero tampoco es prudente ni sensato olvidar el pasado ni las enseñanzas de las generaciones anteriores, porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y porque no podemos ser tan soberbios como para dejar de lado los avances de las generaciones pasadas que dieron lugar a la existencia de las generaciones presentes. Entonces, no solamente se trata de idolatrar a las generaciones pasadas, sino también de criticarlas y de buscar un cambio mejor. El problema es que el millennial cree que es tan especial que no se considera solamente diferente, se considera mejor que las generaciones pasadas. Y esto es también porque muchas veces ellos consideran que las generaciones pasadas, al tener principios, valores, disciplina y todas las cuestiones que hacen al ser humano pues un mejor ser cada vez, los limita en su libertinaje, particularmente en cuestiones religiosas. Pero son tan influenciables los millennials que únicamente critican a la religión más poderosa, que es el cristianismo. Por otra parte, apoyan mucho al judaísmo y al islamismo, por mencionar también una de las grandes. Y lo apoyan porque los ven como minorías o los ven como gente débil frente a una sociedad occidental cristianizada sumamente mala y sumamente discriminadora. Pero tampoco les queda muy claro que el Islam y el judaísmo tienen una presencia occidental sumamente poderosa. Luego me gustaría también hablar sobre la presencia judía
e islámica en el mundo occidental y cómo han pasado desapercibidos por darle un enfoque al cristianismo. Pero no es el tema de ahora. Volvemos al tema de los millennials y cómo ven que las religiones en general les limitan su forma de existir y de razonar. Y en este caso muchas veces ellos dicen que la religión los hace esclavos y que ellos se creen tan superiores que no necesitan de un amigo imaginario con el que hablan para poder desenvolverse como individuos en sociedad. Y porque ellos creen que es magia, que es una idea súper anticuada, pero al mismo tiempo son una generación que cree que los cuarzos son mágicos, que también cree que los amuletos alejan las malas vibras y que también ven que los horóscopos y los signos zodiacales son mantras absolutos e irrefutables en la vida. Y el problema es que ellos no buscan mejorar, sino que buscan estar cómodos. El millennial promedio no va a buscar salir de su zona de confort porque está cómodo y lo que quiere es estar cómodo. Entonces, que al millennial promedio no le hables de religión, no le hables de principios, no le hables de valores, no le hables de estabilidad financiera, no le hables de trabajo, porque todas esas cosas lo limitan a vivir libre. Pero tienen muy mal comprendido la diferencia entre libertad y libertinaje, misma que ya di en capítulos anteriores. Sobre los millennials hay infinidad de cosas que hablar, porque son una generación que al día de hoy han influenciado la forma de coexistir en sociedad del ser humano. Y también quiero ser claro en una cosa, y es que no estoy absolutizando a todos los millennials. Hay millennials que son muy brillantes, que son muy admirables y que son verdaderamente geniales. Pero estoy generalizando al millennial porque es una generación que está dándole lugar a uno de los momentos de mayor fragilidad y estabilidad emocional del ser humano. Y aunque no son todos los millennials los que hacen esto, sí son la mayoría los que piensan por lo menos de esta forma. Y los millennials son los que representan en la gran mayoría a esta minoría ruidosa de progres. Porque ellos conocen también las redes, ellos conocen cómo manejarse y ellos realmente son los que le dieron entrada a los movimientos políticos más recalcitrantes de Occidente. Y por darle entrada no quiero decir que ellos los hayan instaurado, solamente estoy diciendo que ellos son los que más influenciados por estos movimientos se vieron, y esto derivado de su falta de identidad, que a su vez deriva de la crianza que le dieron los X a sus hijos millennial. En fin, de los millennials se puede hablar bastante. Se pueden analizar infinidad de cosas en las cuales ellos se han inmiscuido. Pero por cuestiones de tiempo me gustaría más bien dejar o plantear una pregunta o una serie de preguntas para todos aquellos que siguen escuchando. En primer lugar, ¿la generación millennial está destinada al fracaso? En segundo lugar, ¿la generación millennial es la responsable de la fragilidad e inestabilidad emocional y social que vivimos en sociedad actualmente? Número 3, ¿qué podemos esperar de la generación Z y de la generación Alfa? Por favor, todos los que estén escuchando, no odien a la generación millennial. Entiéndanla, porque de eso se trata, de entender, de escuchar, de estudiar, de analizar. Y por eso mismo es tan importante conocer nuestra historia actual y conocer nuestra historia pasada para mejorar el futuro. Porque aquí hay una cuestión muy importante. La gente siempre quiere cambio, pero nunca quiere cambiar. Que tengan un excelente día y nos vemos para la siguiente. Les habló el capitán.